Buenos días o buenas tardes a todos y a todas. Hoy tendremos el gran honor de escuchar a Vicente Cristóbal López con su conferencia plenaria sobre opresión, violencia en el Peristefanon de Prudencio. El doctor Vicente Cristóbal es doctor en Filología Clásica por la Universidad Complutense, catedrático de Filología Latina, docente e investigador de poesía latina, mitología clásica y pervivencia de la literatura antigua en la cultura occidental, traductor al castellano de los principales poetas romanos, Catulo, Virgilio, Horacio, Ovidio, tanto en prosa como en verso, y respetando los propios ritmos antiguos, miembro e investigador principal durante muchos años de proyectos de investigación sobre poetas romanos y su tradición en España, autor de numerosos artículos, capítulos de libro y reseñas de publicaciones sobre dichas materias, ha pronunciado más de 200 conferencias sobre temas de su especialidad, 5 libros de creación poética propia, cuenta entre sus publicaciones, es director de la revista Cuadernos de Filología Clásica, Estudios Latinos, y patrono de la Fundación Pastor de Estudios Clásicos. Vicente, como ya sabes, es un enorme placer tenerte hoy en nuestro simposio y te cedo la palabra para el inicio de tu conferencia. Muchas gracias, Paola. Agradezco vivamente, de verdad, esta oportunidad que se me brinda de conectar, de comunicarnos a propósito de cuestiones científicas y filológicas a través de la distancia, ¿no? cruzando el Atlántico y llegar así al cono sur, allí a donde estáis vosotros. Pues nada, es para mí un honor también y espero que con lo que diga pues sirva de algo y ayude a conocer mejor a este poeta tardío, Prudencio, y bueno, sirva para hacer lazos de unión entre vuestra filología, vuestra universidad y la nuestra. Pues sin más, y bueno, esperando que tenga yo tiempo después y no me extienda demasiado para contestar a las preguntas que pueda haber, comienzo con el tema con el título de mi conferencia: Opresión y violencia en el Peristéfanon de Prudencio. Un título con el que he querido acomodarme a digamos, este título general del simposio de ustedes. En el conjunto de la obra lírica del poeta Prudencio, cuyo nombre completo es Aurelius Prudentius Clemens, que vivió a mediados de la segunda mitad del siglo IV después de Cristo y quizá unos pocos años del siglo V, del 348 al 410, pues en el conjunto de la obra lírica de Prudencio, que está constituida por 2 obras, su obra lírica, su obra poética son 8 en total. Los 2 títulos que tenemos de poesía lírica, los 2 en griego, son estas 2 obras tituladas Katemerinon y Peristéfanon. El primero es una colección de himnos dirigidos a Dios, al Dios cristiano, y estamos en los orígenes de la poesía cristiana, que asume todo el legado de la poesía clásica anterior, pero incorpora estos nuevos contenidos. Bien, pues en el Katemerinon lo que tenemos es una colección de himnos para los diferentes momentos del día, de ahí Katemerinon, la raíz de gemera, día, ¿no? Y para las principales fiestas, y en el Peristéfanon lo que tenemos es una colección de himnos dedicados a los mártires.
Bueno, pues en este conjunto lírico constituido por estas dos obras, el uso reiterado de la noción de opresión y de violencia es algo que distingue netamente, aparte de algunas otras diferencias, los poemas de un libro de los de otro. Estos dos libros son precisamente el primero y el antepenúltimo de la producción total de Prudencio, que escribió además obras de poesía didáctica, todas poéticas, una obra de poesía épica muy particular, la psicomaquia, que es el combate del alma o el combate de las virtudes con los vicios. Es una épica de combate como la Ilíada, como la Eneida, pero en la que los combatientes son símbolos, son virtudes y vicios, hay una alegoría de fondo, ¿no? Bien, pues estas dos obras líricas, digo, parece que son la primera por la ordenación con que nos habla de ellas el poeta en su prefacio, la primera de su producción y la penúltima. Hay una última, el llamado Ditoqueo, que es una colección de epigramas sobre escenas del Antiguo y del Nuevo Testamento. Así que esa colección de cantos para las diferentes horas del día y para determinadas fiestas, que es el Catemerinon, inaugura su producción poética, mientras que el ramillete de himnos y pasiones de los mártires, el Peristéfanon, de la que nos vamos a ocupar, casi la cierra, ¿no? Esa sucesión es la que consta en muchos manuscritos y, consecuentemente, en las ediciones completas de la obra. La violencia, sobre todo la sufrida por los mártires, es uno de los tópicos distintivos de esta obra, del Peristéfanon, que el poeta también puso en juego este concepto en su obra épica, la psicomaquia, ¿no? También ahí hay violencia, hay luchas como las de la Ilíada y las de la Eneida, pero de vicios contra virtudes. Antes de nada, interesa y me parece que es pertinente hacer un excurso semántico y etimológico a propósito de la palabra violencia y a propósito de la palabra opresión que aparecen en el título de mi conferencia. Opresión, bueno, opresión y violencia son cuasi sinónimas, ¿no? Un ligero matiz de diferencia, pero cuasi sinónimas. Opresión es un sustantivo que etimológicamente procede de una raíz indoeuropea, per, a la que en latín se le añade un alargamiento y así tenemos el verbo premo. Premo significa oprimir, hacer presión, golpear. Parece que el significado primitivo de esta raíz es golpear, ¿no? De ahí tenemos el verbo premo, digo, y de ahí derivan con el verbo premo, en opresión, con un preverbio ob que indica daño, enfrentamiento, ¿no? Opremo es hacer presión contra alguien, ¿no? Y de el oprimo, oprimis, oprimere, oppressi, oppressum, es el enunciado del verbo, bueno, pues de ahí opresión, y en romance pues tenemos en castellano en concreto, derivadas de esa raíz, palabras como premura, fíjense ustedes, prisión, imprenta, compresión, compresión, no comprensión. Comprensión viene de comprehendo, pero compresión sí, impresión, supresión, depresión, deprimido y hasta prisa. Esa raíz indoeuropea se asocia originariamente, al parecer, a la idea de golpe, pero en latín más bien aparece rebajada esa semántica a la idea de simple presión. Bien. Aunque el término violencia es de cierta afinidad con opresión, decía, hay implícito, sin embargo, en violencia un cierto aumento en la noción de ataque o fuerza, más bien física, ataque o fuerza ejercidos contra algún sujeto. Por lo que se refiere a su etimología, y es francamente interesante, recuerdo que violencia, a través del adjetivo latino violentus, y de ahí el sustantivo latino violentia, de donde viene nuestro sustantivo, violencia, bueno, pues esta palabra deriva tiene que ver etimológicamente con el sustantivo vis, que significa fuerza, e indirectamente tiene que ver también con vir, viri, varón, que parece que también se relaciona, bueno, hay
sus dudas en los diccionarios etimológicos. Hay quien parece que no quiere relacionar el varón con la fuerza, ¿no? Pero sí, los antiguos así lo pensaban, ¿no? Con vir, el varón sería el que detenta la fuerza, y con virtus, virtus virtutis, que ha dado virtud en castellano, pero que en un principio significaba el valor, la cualidad propia del vir, del valor, ¿no? Al enfrentarse, al defender lo suyo, ¿no? Lo que pasa es que luego después esa cualidad propia del varón pasó a designar pues todo tipo, todas las cualidades positivas, ¿no? Virtud, de ahí, con el sentido prevalente que tenemos en castellano. Bueno, pues todas estas palabras, vis, fuerza, ¿no? Proceden de la raíz indoeuropea wei, también con el significado de fuerza. Y hay una palabra en griego, en el griego de Homero, is, con la pérdida de la digamma inicial, que significa lo mismo, fuerza. Bien, lo que ya no es tan seguro, pero parece interesante y probable para nuestro propósito, es que el verbo latino vinco, vincis, vincere, vici, victum, vencer, pues tenga que ver también con esta raíz, y victoria, e incluso el verbo vincio, que es como vinco, pero con el añadido unifijo yod, ¿no? Vincio, significa atar, parece como si fuera una extensión de la noción de vencer. Atar es ejercer todavía más fuerza y opresión, y de ahí vínculo, por ejemplo, ¿no? Bien, toda esta dependencia etimológica me parece particularmente destacable en una obra como el Peristéfano, que cantando la batalla de los mártires en defensa de su fe y contra la opresión de la autoridad civil, incide continuamente de manera real o metafórica en la idea de combate, victoria, triunfo, derrota y sometimiento, sangre y muerte. El título mismo de la obra, recuérdese, Peristéfanon, significa en torno a la corona, cerca de la corona. ¿Qué corona es esta? Es la corona del triunfo, la corona de la victoria que se otorga a los mártires una vez que han sufrido el martirio. Es como el premio por haber sufrido esa violencia, ¿no? Esa raíz indoeuropea, la de violencia, raíz wei, y tal vez, digo tal vez, no es seguro, pero en esto de la etimología ya saben que es una ciencia insegura y en la que se corre el riesgo de, bueno, imaginar más de lo que hay, y en eso ya cayeron los antiguos. Varrón y San Isidoro pues tienen etimologías que a ellos les parecían, pero sin una base científica. Entonces hay que proceder siempre que se pueda con digamos, amarres en la realidad y con cuidado, ¿no? Y no lanzarse a imaginar que esta palabra tiene que ver con esta, porque eso corremos el riesgo de equivocarnos fácilmente y fantasear mucho, ¿no? Pero a mí me parece que, dado que semánticamente vencer, atar, ¿no? Parece como una extensión, yo creo que aunque no he encontrado en los diccionarios etimológicos que he consultado una, digamos, comprobación de esto total, pero lo lanzo como propuesta a gente a investigadores, a lingüistas que de esto estén más preparados que yo. Bien, pues digo que esta raíz indoeuropea está bien implícita en el meollo de los argumentos desarrollados en estos poemas, y el léxico derivado de ellos, de esta raíz, salpica por doquier los versos del Peristéfano. Los poemas del Peristéfano son lo que llamamos epinicios, es decir, cantos de victoria. El epinicio es un subgénero dentro de la lírica. O sea, dentro de la lírica antigua, ya saben ustedes que los géneros en la antigua poesía griega y latina son muchos más que los que luego a partir del Renacimiento se imponen casi con esa triplicidad de épica, lírica, dramática. En el mundo antiguo hay poesía bucólica, poesía satírica, poesía didáctica, muchos más. Hay una división mucho más amplia en los géneros literarios. Bien, los epinicios, los himnos, por ejemplo, son
subgéneros dentro del ámbito general del poema lírico. Damos el nombre de epinicio a cantos de victoria y los ejemplares, los modélicos en este sentido, son los epinicios de Píndaro, el famoso poeta tebano del siglo VI que escribió olímpicas, píticas, nemeas, cantos de victoria, de victoria deportiva, cantos a los deportistas que habían vencido en los Juegos. Bien, en Roma Horacio cultiva este mismo género, solo que se lo aplica ya a los generales vencedores en las guerras. Hay cantos de victoria, por ejemplo, entre las odas de Horacio, el libro cuarto, la oda cuarta o la oda 14, son epinicios, cantos de victoria por los triunfos de los hijastros de Augusto. Y ahora Prudencio, con un nuevo espíritu y un nuevo contenido, elabora también estos cantos de victoria, pero dedicados a los mártires. Vean ustedes cómo a lo largo del tiempo, de Grecia a Roma y de Roma pagana a Roma cristiana, hay un cambio sustancial, digamos, en paralelo con la evolución cultural, ¿no? Grecia canta digamos, la excelencia física en el deporte, Horacio a lo bélico pragmático de los generales, y ya en el ámbito cristiano tenemos un canto de victoria a los méritos éticos religiosos de los mártires. Siempre, digamos que la historia se refleja en los productos culturales evidentes, ¿no? En este prudenciano contexto nuevo queda el símbolo primitivamente deportivo de la corona y queda la continua semántica del combate y lucha, que no solo implica violencia real de tormentos, heridas y muerte por diversos medios, sino que también conlleva la frecuente metáfora, símbolo, de la militia fidei, el combate de la fe, o militia Christi, si se quiere, el combate por Cristo, ¿no? La lucha del cristiano, la lucha del mártir contra sus enemigos religiosos, pero una lucha también espiritual, interior, del mártir consigo mismo, una psicomaquia, en definitiva. El mártir debe aguantar, debe soportar, debe tener la necesaria paciencia y fortitudo para salir victorioso en esa lucha personal suya, ¿no? O sea que hay violencia de muchos tipos, de muchos tipos, por lo menos de unos cuantos tipos, como vamos a distinguir a continuación. Estos mártires son celebrados aquí en el Peristéfanon en cuanto que héroes de la nueva religión, mientras que las verdades dogmáticas y algunos episodios del Antiguo y del Nuevo Testamento, asociados a diferentes horas del día y a determinadas fiestas, era el objeto de canto del Catemerino, de esa otra obra lírica del mismo autor. Tal vez simplificando demasiado, pero se me ocurre que podríamos decir que lo divino en el Catemerino y lo heroico en el Peristéfanon de la nueva fe son la materia abordada separadamente en ambas obras líricas de Prudencio. En el Catemerinon se canta a Dios y las verdades de la fe. En el Peristéfanon se canta a los héroes, la dimensión terrena de aspiración a lo divino, ¿no? de estos nuevos de estos soldados en este combate alegórico, simbólico, que merece la corona finalmente, ¿no? Hay distinción en el Peristéfanon, en el título de los poemas, entre himni y pasiones. Unos se llaman himni, otros pasiones. En principio, uno esperaría que las pasiones fueran más narrativas y los himni más laudatorios, pero la realidad es que no encontramos diferencia. Es un tanto aleatoria esta terminología y no merece la pena que hagamos mucho caso a esta distinción, porque tanto himnos como pasiones tienen igual dosis de narrativismo y igual dosis también de presencia de lo violento y de la opresión, ¿no? Hablábamos de tipos de violencia. Bueno, pues hay presentes en la obra distintas maneras de violencia o opresión implicadas en la aventura vital de estos nuevos héroes. En primer lugar, naturalmente, la violencia física expresada
con crudeza en la descripción minuciosa y casi gore de los tormentos infligidos a los mártires, cúmulo de horrores llevado a la exageración y que es un rasgo en esta poesía lírica infiltrado en el poema lírico de la epopeya. Ahí es muy frecuente y es un fenómeno convenientemente destacado por la crítica, el cruce de géneros que hay constantemente, cómo unos géneros prestan elementos a otros, aunque en principio son códigos diferentes que guardan una distinción. La poesía lírica es poesía para el canto, para, digamos, la expresión de lo individual, no siempre, porque también hay objetividad, no hay que confundirse ahí, ¿no? Lo distintivo es que se canta al ritmo de la lira, por eso el poema se llama así. La épica, sin embargo, pues es el canto heroico que implica narración. Bueno, pues en esta poesía lírica una nota específica es que de la épica, de esa pintura de la violencia a veces truculenta y llena de horrores que encontramos en Homero, que encontramos en Virgilio y que encontramos luego después en Lucano, pues aquí para cantar a estos nuevos héroes, claro que es una poesía lírica, pero digamos, con el objetivo de cantar a estos héroes, pues algo de la épica que era, digamos, que el ámbito más común para cantar a los héroes se ha traído, se ha injertado en esta poesía lírica. Ese rasgo es un añadido, digo, a la lírica de Prudencio, un rasgo que confiere a esta obra una especial elevación y un carácter pues, más heroico de acuerdo con su tema. Tengo que insistir en que ese rasgo no es reflejo, como algunos críticos malévolos o simplemente equivocados sentencian o se empeñan en sostener. Es que dicen que como Prudencio, no lo he dicho antes, Prudencio es un poeta hispano nacido, pues no se sabe bien si en Zaragoza o en Calahorra, que es una localidad de La Rioja, pero en cualquier caso es hispano, ¿no? Bueno, pues hay críticos que dicen, esta frecuencia de la violencia, del horror y de la truculencia es que como era hispano y a los hispanos les gustan las corridas de toros y Lucano, que también era hispano, pues, bueno, es algo un tanto estúpido y me parece a mí que lo que se pretende o que lo que se insiste es pues, simplemente acentuar la negritud de nuestra leyenda negra con ello, ¿no? Es un rasgo traído de la épica, sin más. No hay que ver en ello, aparte de que el hispanismo de Prudencio pues queda un tanto lejos del hispanismo posterior, ¿no? Un rasgo épico añadido a la lírica nueva, como algunos otros de la misma procedencia que también se le añaden, por ejemplo, la descripción de obras de arte, como vamos a ver en uno de los poemas que analizamos. La violencia de los tormentos y de los verdugos está modelada aquí poéticamente por medio de hipérboles frecuentemente truculentas, unas hipérboles que son fruto del punto de vista del autor, ideológicamente interesado y decididamente parcial, naturalmente, a favor de los mártires. Últimamente, en un libro que he visto desde el propio año 2022, de Raúl González Salinero, titulado Moralidad, Persecución y Martirio en los orígenes del cristianismo, una construcción ideológica, bueno, se plantea esto. Si se trata toda esta exposición de Prudencio simplemente de una construcción ideológica una vez triunfante el cristianismo. Bueno, vistas las exageraciones casi siempre chocantes a con la sensibilidad actual, faltas de realismo en lo que se refiere al aguante y fortaleza de los mártires, en un estoicismo llevado a su más alto grado, y en lo que se refiere a la desmesura de los tormentos, pues hay que responder tal vez afirmativamente. En buena parte, pues sí, se trata de presentar ideológicamente, sí, unos héroes, unos ejemplos de conducta, digamos, y hacer una propaganda de la religión que practica el poeta. Aunque no es de descartar tampoco que en muchos casos la imagen poética que se nos ofrece concuerde con la realidad, con circunstancias reales, como a menudo varias otras fuentes corroboran. Creo que lo prudente es decir que hay exageración, desde luego, pero no decidida falsedad ni mentira. Sí, bueno, hay
narración de milagros y evidentemente pues hay un tono poético y sin más, pero es como en toda la poesía clásica, ¿no? Pero además de esa violencia real y física de los tormentos, reiteradamente cruenta y ponderada hasta sus extremos, existe también en estos poemas una, digamos, parresía o libertad de palabra de los mártires en el momento del mayor tormento, que roza la violencia verbal contra el adversario y que, desde mi punto de vista, quizá no siempre he pensado así, pero muy a menudo lo pienso, mancha un poco la ejemplaridad moral que se pretendía que los mártires ofrecieran. Sí, porque hay que recordar que en circunstancias similares, Jesús autem tacebat, como nos dice el Evangelio, ¿no? Cuando en el colmo de la violencia Jesús callaba, ¿no? Y sin embargo estos mártires son muy habladores y muy respondones frente a los que le están haciendo violencia. Hay además una violencia aparente, metafórica, que está implícita en la imagen de guerra con que se define e identifica la constancia de los mártires, su fortaleza en la defensa de su fe y su aguante, que es lo que en latín se llama patientia, que no es simple paciencia, es capacidad de aguante, ¿no? De patior, de sufrir, de aguantar, ¿no? Al afrontar los tormentos del martirio, es la aplicación simbólica de la guerra a la vida y a sus más concretas esferas. Y así, tal y como los poetas elegíacos hablaban alegóricamente de una militia amoris, Percio, Tibulo, Ovidio, Catulo antes, ¿no? Para definir su relación con la amada, y Ovidio llegaba a decir que todo amante es un soldado, tiene su guerra particular, ¿no? Bueno, pues así también en este nuevo contexto de lucha y presión en lo religioso, el poeta acude al argumento de la guerra, que junto con el del viaje, no se nos olvide, por dependencia sin duda de los dos poemas homéricos, Ilíada y Odisea, que son guerra y viaje, son desde entonces metáforas constantes y frecuentísimas en el ámbito vital, ¿no? La vida es guerra, militia es vita hominum supra terram, decía el libro de Job, y más o menos con las mismas palabras Séneca en las cartas a Lucilio, y la vida es un viaje, una travesía, un camino, como el mito de Ulises últimamente pues pone se acude a él con frecuencia pues para mostrar esto, ¿no? que la vida es un viaje con una meta, con una Ítaca. Bien, pues dicho esto, que es digamos el proemio, vamos a hacer análisis de algunos de los poemas. En principio vamos a abordar el himno primero, dedicado a cantar el martirio de dos hermanos soldados, Emeterio y Celedonio. Hymnus in honorem santorum martyrum Emeteri et Celidoni Calagurritanorum, son de Calahorra, probablemente la patria de Prudencio, no se está seguro, es la que tiene más puntos, digamos, para ser la patria de Prudencio, pero otros sostienen que es Zaragoza. Se trata de un canto de alabanza a dos hermanos que, habiendo sido soldados, se convierten al cristianismo, dejan su profesión militar y, paradójicamente, sufren ahora una violencia y practican ahora una guerra por la fe que les lleva al martirio, ¿no? Todo el argumento, o sea que está, y vamos a ver cómo se entreteje con la paradoja continuamente esta idea de la violencia, ¿no? Porque sufren violencia, al mismo tiempo la ejercen en alguna medida verbalmente, y como en este caso, pues han sido soldados, dejan de ser soldados, pero de nuevo vuelven a ser soldados, pero de otra manera. El himno está escrito en un tipo de verso muy popular, típico de la soldadesca, en sus momentos de euforia, como sabemos por Suetonio, que nos transmite algunos ejemplos de las tropas de César, es el llamado tetrámetro trocaico cataléctico, el que luego, por cierto, partido en dos, dará lugar a los octosílabos de nuestro romancero, el romancero español, ¿no? Quizá por vía de cantos eclesiásticos que lo adaptaron. El caso es que en la génesis del octosílabo
Abenamar, Abenamar, moro de la morería, o Fontefrida, Fontefrida, Fontefrida y con amor, versos octasílabos, está en su origen este verso muy popular, este verso latino, ¿no?, que aparece alguna vez en los cantos de Prudencia. Paula, ¿podemos poner el primer texto? Porque los versos se agrupan, voy a leer unos cuantos, los versos se agrupan en estrofas de 3, y aquí tienen la primera estrofa que recito como ejemplo de su ritmo trocaico. Sería así en latín: scripta sum caelo duorum martyrum vocabula aureis quequis tusilic ad notavit literis sanguinis notice adem scripta terris tradidit. Y que podríamos traducir así en su propio ritmo, o sea, en octosílabos castellanos. De 2 mártires el nombre sobre el cielo escrito está, que en dorados caracteres Cristo allí mandó grabar, y a las tierras tinto en sangre quísolo también mostrar. La pieza está trufada de evocaciones de la poesía clásica, como en estos recuerdos de la Horaciana proclama, o sea, aunque se trata de un canto cristiano, de un poema cristiano, pero voy a destacar cómo no hay una ruptura, ni mucho menos con la tradición anterior, sino una vinculación a esa tradición, a los grandes modelos, por ejemplo, a Horacio. Horacio decía en aquellos versos famosos: dulce decorum est pro patria mori, es dulce y honroso morir por la patria. Aquí Prudencio, acogiéndose a ese verso de Horacio, dice una cosa parecida pero distinta, ¿no? Y dice: hoc genus mortis decorum, hoc provis dignum viris. Este género de muerte es honroso, este género de muerte es digno de los varones buenos, ¿no? Lo repite continuamente, ¿no? Es la patria, dulce decorum es pro patria mori, decía Horacio, viene a decir Prudencio, sí, pero por la patria celestial, ¿no? Una proclama que para Horacio tenía también ascendencia en la poesía griega de Tirteo, y aquí podemos ver cómo la cosa va circulando, pero con cambios ideológicos, ¿no? Y bueno, y hasta la oposición que tenemos en el siglo XX de algunos poetas que se ríen de esta proclama y dicen que de eso de morir por la patria, absolutamente nada, ¿no? Bueno. Luego tenemos también una cierta evocación virgiliana, porque estos 2 hermanos soldados evocan también esa figura que aparece en el libro 9 de la Eneida, los soldados Pándaro y Bitias, 2 gigantones que se apostan junto a la entrada abierta del campamento troyano. Eneida 9, versos 677, dice: pro turribus astan, y llevan a cabo una gran masacre antes de sucumbir ellos mismos, acribillados por el enemigo. Bien, pues también esta pareja de hermanos cristianos, soldados, que habían sido soldados, ¿no?, son presentados en una perífrasis verbal, por cierto, que adelanta ya la construcción hispana con el verbo auxiliar estar, ¿no? Stan parati ferre, están preparados para soportar, ¿no? Donde ahí están parati, están preparados, adelanta ya en latín esa perífrasis verbal propia de nuestra lengua, ¿no? En su actitud erguida, de pie, afrontando lo que la suerte les depare. Los versos definitorios son estos de Peristéfano 1, 52, 54. Hic duorum cara fratrum concales cum pectora, vidaquos per omne tempus iunserat sodalitas, stamparati ferre quidquid sostulisset ultima, seuforet praevenda cervis ad vipemnem publicam, verberum pos vim crepantum, pos catastas igneas, sive partis offerendum pectus aut leonibus. Bien, en mi lectura lo que estoy destacando es, lo que estoy pronunciando es el ictus con el que estas palabras, digamos, están metidas en el verso. No siempre coincide con el acento de palabras el ictus, ¿no? Perdón, un momento. Estos versos los traduzco así en octosílabos rimados, emulando su ritmo originario. Los fraternos corazones se enardecen a porfía
de los siempre vinculados por mutua y fiel compañía, prestos a afrontar el golpe que la suerte última envía. Tanto si hay que ofrecer cuellos a la hacha pública un día, tras el chasquido de azotes, tras el fuego en las parrillas, o si dar a leopardos y a leones pecho y vida. Queden estos versos como muestra de esa opresión y violencia sufrida, asumida y sublimada por los mártires. Digo sublimada por los mártires porque la violencia es como un resorte que condiciona la victoria final. O sea que hay como en la idea del poeta es como el preámbulo, es la razón, es el prólogo a la gran victoria, cumple así una función mística dentro de la idea del poeta, ¿no? Así que quedan estos versos, decía, como muestra de esa violencia sufrida, asumida y sublimada, independientemente de que todo ello, como algunos creen, obedezca a la estricta verdad histórica o más bien sea una presentación aderezada, muy aderezadas en idea de algunos y tendente al engrandecimiento de estas figuras y de su vivencia real o lo que dan en llamar una construcción, un constructo ideológico. Aquí se atisba ya, y lo seguiremos viendo más aún en los casos de San Lorenzo y San Vicente, que espero que nos dé tiempo a tratar, esa paciencia y fortitud de los mártires promovida a su más alto grado, que es todas las virtudes cardinales cristianas, en realidad eran ya predicadas por el estoicismo. Esa virtus de los mártires esa era la virtud propiamente estoica, ese aguante frente a la adversidad, este permanecer anclados en uno mismo, procurando estar ajeno a todas esas influencias externas, ¿no? A lo largo de todo el poema, como aquí ya se ejemplifica y se ha podido ver, abunda el léxico relacionado con los tormentos y con la sangre, con las armas, con el combate. En definitiva, el léxico de la violencia física. Y vamos ya con el poema segundo del Peristéfano. Trata del martirio del diácono Lorenzo, que es un diácono, a Prudencio le interesa o tenía especial referencia e información sobre ellos, cantar a los mártires de procedencia hispana, y este diácono era procedente de Huesca, o sea que más o menos de la zona vecino, sino de la patria del propio Prudencio, ¿no? Bien, pues este poema está titulado como Passio Laurenti Beatissimi Martiris, ¿no? En lugar de himnus como el primero, aquí se le define como pasión, pero no hay diferencias estructurales ninguna entre pasiones e himnos, como decía al principio. Se sitúa históricamente el martirio de San Lorenzo a mediados del siglo III en Roma, a pesar de su patria hispana. De él hablan también San Ambrosio y San Agustín, y este poema está escrito en estrofas de 4 versos de ritmo yámbico. Son dímetros yámbicos. El ritmo es ta-ta, 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 ta-ta. Es el ritmo. Ta-ta, 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 ta-ta. Unos versos, dímetro yámbico, ya usado por poetas cristianos anteriores que comenzaron la tarea de aclimatar la lírica pagana a la cristiana, escribiendo himnos para ser cantados en las celebraciones eclesiales. Ya San Ambrosio utilizó el dímetro yámbico, bueno, ya digo ya, pero es casi contemporáneo, un poquito previo a Prudencio. Y San Hilario de Poitiers, los dos obispos, ¿no? Obispos implicados en la aclimatación cultural del cristianismo, creando una lírica práctica para ser cantada en las celebraciones eucarísticas. Bueno, pues siguiendo este uso ya cristiano, escribe también en dímetros yámbicos este poema dedicado a San Lorenzo. Se cuenta como el prefecto de la ciudad reclama al santo que le presente los tesoros de la iglesia. Él como diácono lo que le presenta son todos los pobres
y menesterosos y enfermos atendidos por la Iglesia. El señor prefecto se enfada muchísimo ante lo que le parece que es una burla y lo condena al martirio. Se ensaña con él y lo manda a atormentar mediante el fuego en la famosa parrilla, ¿no? Saben ustedes que aquí cerca de Madrid está San Lorenzo del Escorial, una construcción mandada a hacer por el rey Felipe II, que tiene en su planta forma de parrilla para recordar así el martirio de este santo, que, bueno, entre sus tormentos, no el único, pero estuvo el de ser quemado en una parrilla, ¿no? Bueno, a partir de ese momento la violencia sufrida por Lorenzo campea por los versos. Es un himno considerablemente largo, 584 versos. Entonces, digo, hay violencia física sufrida por Lorenzo, pero también una cierta parresía, como decía antes, libertad verbal que a veces lleva a una cierta violencia proferida por el mártir. Aquí en el fuego y el dolor, en esa hipérbole de la paciencia, no consiguen callar, ¿no? Las 5 primeras estrofas las tenemos aquí, cuyo léxico, como ven, victris, triunfas, víqueras, preseras, opresión, ¿no? Imponis, imperi, jugum feritate, domaret, ugiribus proelio, armata pugnavit, cruoris, morte mortem, cuyo léxico, decía, evidencia este ámbito semántico de la violencia. Antiqua fanorum parens, iam Roma Cristo dedita, Laurentio victris ducerritum triunfas barbarum. Rede superbos víqueras, populosque frenis preseras. Aquí tenemos un anapesto en primera sede, es decir, en lugar de, ya saben, el jambo es breve larga, una sílaba breve, una sílaba larga, con el ictus en la larga, tatá, ¿no? Mientras que el troqueo es tata, larga breve, el ictus va en la larga, tata, el troqueo, tatá, el jambo. Bueno, pues en posiciones impares, no me da tiempo a explicarlo debidamente, pero cabe la sustitución de cierta rareza del jambo por un espondeo, por un dáctilo incluso, o por un anapesto por aquí, por 2 breves y una larga. Entonces, en lugar de reges superbos víqueras del verso de arriba, ahora tenemos que recitar populosque frenis preseras, nun monstruosis idolis imponis imperi jugum. Aquí tenemos imponis imperi, otro anapesto en la segunda sede, o sea, en la sede impar aquí. Bueno, traduzco. De templos, madre antigua, tú, oh Roma, Cristo dada ya, siendo Lorenzo tu mentor, derrotas al ritual gentil. De reyes frenas la altivez. Estas son palabras del poeta, que comienza su poema diciendo, pues, refiriéndose a Roma, una Roma que ya es cristiana gracias a Lorenzo, o que empieza a ser cristiana. De reyes frenas la altivez, se está dirigiendo a Roma, ¿no? Personificadamente. Lograste a pueblos dominar y ahora a dioses del horror sometes al yugo imperial. Te falta solo el añadir a glorias de nuestra ciudad, cautiva toda cruel nación, al sucio Jove dominar. Te falta solo añadir, dominar al sucio Jove. No con las fuerzas ni el terror de César, Coso u otro tal. A veces ya ven que la traducción que aquí hago por mantener el ritmo, porque creo que la poesía se debe traducir como poesía, pues perdemos alguna noción. Claro, es que traducir es una cuestión que no podemos estar atentos a la forma y al contenido en igual medida. Si estamos atentos al contenido, perdemos la forma, y si estamos atentos a la forma, perdemos algo del contenido. Hay que procurar que la pérdida sea lo menos posible, pero pues digo, ahí de César, Coso u otro tal, pues ahí está mencionado en el latín Camilo, pero es que no he tenido forma de meterlo en el verso para que estén los 3, ¿no? No con las fuerzas ni el terror de César, Coso u otro tal, mas de Lorenzo con la lid que vertió sangre martirial. Armada ya luchó la fe, armada ya luchó la fe, violencia, la fe ejerce violencia, su propia sangre derramó, quebró la muerte en su morir y así logró su salvación. Véase cómo el poeta se dirige a Roma
lugar de la ejecución, personificando a la ciudad y recordándole su historia de conquistas, pero ampliando en su voluntad, proponiéndole que amplíe su misión ya no solo a dominar a todo el pueblo, ya no solo a ejercer un imperio político, sino que domine también a los dioses gentiles y se haga cristiana, ¿no? Es como si quisiera Prudencio, recordando aquella misión dictada por Anquises en el libro 6 de la Eneida, Romano, acuérdate de someter al mundo y mantenerlo vinculado con la paz y perdonar a los que se te humillan y hacer la guerra a los soberbios. Bueno, es como si quisiera ampliar esa modélica definición de cuál es la misión del romano, ahora diciendo hazte cristiana Roma, ¿no? Bueno, la violencia es máxima en este poema, poniéndole al pobre San Lorenzo sobre una parrilla sobre el fuego, pero digamos, la valentía, la fortaleza del mártir llega al extremo, esas palabras que son popularmente conocidas, ¿no? De decirle al verdugo, dame la vuelta que ya estoy tostado de este lado, ahora tuéstame del otro, ¿no? Bueno, que eso, yo creo que esas hipérboles, más que, digamos, ponderar lo ejemplar del mártir, mueven más bien, parecen risibles, ¿no? Y yo creo que hay un exceso ya, hay una hipérbole demasiado hiperbólica, ¿no? En ese tipo de comportamiento de los mártires, que parece que no sienten y que incluso hay un cierto componente masoquista en su enfrentamiento a los tormentos, ¿no? Bien, el poeta insiste, como en otros poemas, en presentar el martirio de Lorenzo, su sufrimiento, no como meramente pasivo, sino como un combate metafórico. No está solo sufriendo violencia, sino que él mismo está luchando y está ejerciéndola, defendiéndose, ¿no? Un combate metafórico en el que, sin ceñir la espada a su costado, venció al enemigo evitando el disparo de su lanza y disparándosela de nuevo, como textualmente se dice en los versos 501, 504, que me parece que no les he puesto ahí, pero se los digo. Ah, sí, ahí está. Si dimi cans Laurentius nonen se praec insil datus, hostiles sed ferrum retro, torquens in aut torrentulit. Que podríamos traducir así. Así Lorenzo en su luchar, espada al cinto no ciñó, mas devolvió la pica hostil que el enemigo disparó. Es este el combate de la fe, que ya sabemos tópico en estos himnos. La paciencia mística se disfraza de violencia guerrera. Y vamos con un poema, el poema quinto, dedicado a San Vicente. San Vicente, otro diácono hispano, nacido en Zaragoza. El poema tiene muchos paralelismos con el de San Lorenzo. Igual longitud más o menos, 576 en este poema, dímetros yámbicos también es el verso, los dos son diáconos hispanos, los dos son titulados Pasiones y en los dos vemos al mártir sufrir una violencia máxima. Una vez más tenemos aquí la imagen de un mártir impertérrito ante los tormentos, con que el verdugo intenta castigarlo y doblegarlo en sus convicciones. Es probablemente en este poema prudenciano donde mejor se ve el combate de la fe librado contra la agresión del poder público, porque precisamente la violencia de los tormentos es una serie continua y escalonada. Fíjense ustedes, primero Vicente fue tendido en el potro para que sufriera el estiramiento máximo de sus miembros. Luego fue herido en su espalda con garfios que se la desgarraron. Ante su aguante, lo fue por una segunda vez, con los mismos garfios. Después fue, como San Lorenzo, colocado en una parrilla sobre el fuego, donde además se le aplicó un hierro untado con tocino. Después, ya para más exageración, se le introdujo en un antro lúgubre en el que se le obligó, trabándole los pies, a acostarse sobre
trozos rotos de cerámica. Aquí violencia y confinamiento, para responder mejor al título del simposio, ¿no? Allí entonces tiene lugar una aparición luminosa de ángeles, porque vean que en este proceso místico en el que la violencia es la generadora de la corona, es el resorte por el que triunfa precisamente el mártir, es algo, digamos, interior, invisible, dentro de que sucede no en el escenario real, sino en lo interior y en lo divino, en el ámbito de lo divino. Hay, sin embargo, de esto que ocurre tras el telón, algunas señales, milagros que indican que esto ha sido así, ¿no? Y así, por ejemplo, hay una aparición luminosa de ángeles que lo confortan ante su final inminente, milagro que es contemplado por el carcelero a través de las rendijas de la puerta, que se hace cristiano ante tal visión. Finalmente muere el mártir, su alma asciende al cielo, pero el enemigo todavía insiste. Por eso se dice que San Vicente fue victorioso, se juega con la etimología de su nombre. Ya saben que Vicente, por cierto es mi nombre también, pero yo no consigo estar a la altura de lo que significa mi nombre, es el que vence, ¿no? Bien, pues aquí se dice que vence 2 veces, porque incluso después de muerto se produce un milagro, y es que el prefecto, para evitar que su cadáver fuera objeto de culto, lo arroja al mar en un saco atándolo a una piedra. Pero milagro, el cadáver flota con la piedra incluso. Entonces llega hasta la playa, allí se le da sepultura y se le tributa culto, ¿no? De manera que podemos decir que, bueno, y se esfuerza el poeta en destacar cómo, en este caso, el nomen Vincentius es un omen, es un presagio, está refiriendo lo que realmente ocurre. Vincentius, podemos decir en latín, Vincentius vincit, quambis videatur vinci, aunque parezca ser vencido, Vicente vence, ¿no? Bien, esa victoria, esa paradoja de la victoria espiritual a pesar de la violencia sufrida, la manifiesta el poeta en más de una ocasión, corroborando el significado del nombre del mártir, como se puede ver en los versos 293-296 de este poema. Ay, perdón, arriba, me parece. Esto es, sí. Homiles invictissime fortissimorum fortior, y ante ipsa saeva et aspera tormenta victor entremu. Soldado invicto más y más fuerte que el más fuerte tú, tormentos de áspero rigor te temen victorioso ya. O en los siguientes versos 541-544, el texto 6. In morte victor aspera tundeinde post mortem parit, victor triunfo proteris solo latron in corpore, que traduzco al español como triunfaste en una muerte cruel, después con triunfo no menor, al que te agrede humillas tú con tu cadáver y no más. Bien, el poema concluye con un sobrepujamiento del mártir frente a los mártires del Antiguo Testamento, como los macabeos e Isaías. Así que, bueno, podríamos glosar con otros comentarios si tuviéramos más tiempo la violencia que en esta pieza campea, pero dejemos aquí a San Vicente, víctima victoriosa, podríamos decir, en los versos de Prudencio. Y el último ejemplo del que quería hablarles, y esto ya de una manera rápida para ver si queda un poquito tiempo para preguntas, les quería hablar de San Casiano. El poema 9 del Peristéfano es un poema dedicado a San Casiano. Perdón. Ay, lo siento. San Casiano era un maestro cristiano que, lo diré rápidamente, un maestro que enseñaba estenografía, que enseñaba algo así como taquigrafía, enseñaba a los alumnos una disciplina que entonces era muy útil para copiar discursos, ¿no? Y es el patrón de Imola, una localidad cercana a Bolonia. Históricamente parece que su vida transcurre finales del siglo III, principios del siglo IV. El poema está escrito esta vez en una combinación usada por Horacio un poco más complicada. Es dísticos, estrofas de 2 versos, formado por un hexámetro y un trímetro yámbico.
el ritmo sería ta 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 ta. Así el dístico, ¿no? Bueno, cuenta Prudencio aquí como en el curso de un viaje, personalmente el propio poeta pasó por Imola y allí visitó la tumba y la ermita, el lugar, el templo dedicado a San Casiano. Y allí había dibujado, allí había pintado cómo fue su martirio. El guardián del lugar sagrado se lo explicó y resulta que le cuenta cómo, de manera que hay aquí una éfrasis, otro elemento épico incorporado a este poema lírico, ¿no? Es la descripción de una obra de arte en la que se cuenta cómo fue el martirio de San Casiano. ¿Y cómo fue el martirio de San Casiano? Bueno, pues el prefecto, sabiendo que era cristiano y sabiendo que era un profesor bastante exigente con sus alumnos, no se le ocurrió otra cosa mejor que fueran sus propios alumnos quienes le martirizaran. Y así ocurrió. Armados de sus estiletes, ya saben, está útil para la escritura que tenían los antiguos alumnos para escribir sobre las tablillas enceradas, que eran pues, prácticamente un clavo, ¿no? Era un clavo para escribir y con una cuchilla en la parte trasera para extender la cera cuando se había escrito y volver a utilizar la tablilla. Bueno, pues ese fue el instrumento con el que sus propios alumnos lo mataron. De manera que hay aquí la violencia física que sufre el mártir, pero además noticia de la violencia en la escuela que existía en la escuela antigua. Se habla de que el maestro les había castigado antes con la palmeta y ahora se les pide a los alumnos que se venguen y lo maten, acaban matándolo de esta manera. Así que es una violencia hiperbólica, podría ser perfectamente San Casiano el patrón de los profesores de instituto de enseñanza secundaria. Y en fin, leemos algunos de los versos ya traducidos. Traduzco en octosílabos, alejándome un tanto del ritmo original. Heridas mil en su cuerpo, su carne muy lacerada, con pequeños puntos rojos la piel multiacribillada. Alrededor unos niños visión penosa clavaban, en él punzones pequeños que profundamente entraban. Punzones que ras solían por tablillas enceradas al escribir en la escuela lo que una voz les dictaba. ¿Me puede subir el texto, Paola? Porque quiero leer solo lo que tengo en negrita. Alguna vez pareciéndole su docencia triste y áspera, infundió en el joven vulgo algún miedo y cierta saña, pues siempre es al aprendiz la voz del maestro amarga, y a niños ninguno suele serles dulces la enseñanza. He aquí que tormenta cruel contra la fe se desata, opresión para aquel pueblo que gloria a Cristo otorgaba. De la grey de sus discípulos sacan a aquel que enseñaba, porque dicen que rehúsa hacer súplica en las aras. ¿Puedes subir? Sí. Preso traedlo, les grita el prefecto. Traedlo y sea entregada a su persona a sus pupilos, él que azotes prodigaba. Ríanse de él cuanto quieran, hiéranlo cuanto les plazca, y en la sangre del maestro tiñan manos descansadas. Me complace que el maestro de sus alumnos se achanza, pues fue severo con ellos y los castigó sin tasa, etcétera, etcétera. En fin, le atan las manos y, bueno, esto en latín es Dun lacrimans mecum, por ejemplo, los primeros versos para que oigan ustedes en el ritmo propio. Dun lacrimans mecum reputome a vulnerat omnes, vitae labores ac dolor acumina. Hay un cambio radical del segundo verso al primero en lo que se refiere al ritmo. Bueno, y no me queda, o sea, no puedo decir ya mucho más. Se ve aquí, igual que en los otros ejemplos, pues la violencia sufrida por el mártir, la violencia del maestro en la escuela, ¿no? Y hay una morosidad descriptiva, igual que en el caso de San Lorenzo y San Vicente en el castigo, como hemos podido ver, solo que hay una novedad, y es que aquí los agentes son, curiosamente, los niños, los castigadores son los niños, esos niños que, por ejemplo, en un poema del Catemerinon, dedicado a la Epifanía, pues se habla de los santos inocentes, pues se les muestra con una imagen de inocencia, pero aquí con una crueldad tremenda, ¿no? Y la paciencia y la fortitud del mártir queda
bien visible como en los otros casos. Esta es pues la imagen de un maestro que, a pesar de su cristianismo y de gozar presuntamente del aprecio del poeta que lo canta, aparece también teñido. Sí, ya acabo, gracias. Bueno, parece como un castigador castigado. En fin, en cuanto a conclusiones, y ya termino. Es el Peristéfanon de Prudencia una muestra particular del lirismo antiguo, una versión novedosa del subgénero lírico del epinicio, es decir, canto de victoria, de raigambre pindárica, con la mutación ideológica consiguiente. No se canta ahora a los deportistas victoriosos, no a los generales en su triunfo, sino a los mártires que han conseguido la corona celestial. Es un lirismo heroico religioso que, con cierta paradoja, da cabida ampliamente a los contenidos violentos como medio de mostrar la lucha de los nuevos héroes. Esa violencia e incluso truculencia viene del latín trux, trucis, un adjetivo que significa violento y que está pues ahí en el nombre de avestruz, ¿no? Avistrux es ave violenta. Bueno, pues violencia, truculencia es el resultado de un contagio con la epopeya, la exposición cruenta y detallada de muertes y heridas, llegando a la exageración, ¿no? Ya he dicho antes, una muestra del cruce de géneros típico de la poesía romana, no desde luego un rasgo de hispanismo como algunos quieren. Mi valoración ética y estética de la obra, porque hay que, perdonen que aunque fuera de tiempo diga esto, las obras antiguas no son solamente objeto de museo, no hay que verlas con reverencia histórica, todavía nos siguen hablando, todavía nos siguen importando y todavía nos dicen cosas que merece la pena escuchar y que nos enseñan. Entonces, algunos se obstinan en que la valoración ética o estética está de más para un estudio científico. Pues yo creo que no, ¿no? Yo creo que al final de todo hay que mirar con lupa, contenido, forma, hacer los estudios pertinentes, pero al final siempre podemos decir si nos parece una obra de calidad o no. Yo creo que, a pesar de sus notables méritos por esa alianza equilibrada de tradición y novedad, la hipérbole en la expresión de la violencia opresiva me parece que tiene a veces efectos negativos. El exceso raya a veces en lo risible y merma la credibilidad. Y por otra parte, como he dicho ya, esa libertad verbal, esa parresía, ¿no? Con un término técnico, llena de violencia y de sarcasmo de los mártires, es además vehículo de una desmesura, si no orgullo o soberbia, poco ejemplar, poco cristiana, por lo menos es un ir más allá de la fortitudo y patiencia del sabio estoico. Muchas gracias y perdón, que ya sabía yo que corría el riesgo de traspasar la frontera del tiempo. Aún así, si tienen ustedes alguna pregunta y tienen tiempo para dedicar a ello, pues por mí encantado para responderla. Vicente, ha sido un placer escucharte, sinceramente. No solamente ha sido una conferencia sumamente erudita, sino que ha sido una verdadera clase de filología latina, ¿verdad? O nos has enseñado en gran medida cuestiones relacionadas con esa área del saber. Bien, tengo gran cantidad de preguntas. En el momento en que te escuchaba fui anotándolas. Sin embargo, considero que tal vez el público que está asistiendo a través de YouTube tenga alguna inquietud, duda o comentario que podamos transmitir a través de YouTube al mismo tiempo que por Zoom. Sin embargo, bueno, tal vez Marta Aleso pueda intervenir con algún comentario mientras esperamos las preguntas por el chat de YouTube. Vale. Estás muteada, Marta. Disfruté la hora entera de escuchando a Vicente Cristóbal, realmente muy ilustrativo. Nosotras, digamos, estamos un poco lejos de estas cuestiones filológicas latinas y por eso mismo a lo mejor resultan tan atractivas. Simplemente lo quiero felicitar y espero que tengamos un encuentro personal allá.
Nada, fue muy interesante, Vicente. Muchas gracias, muchas gracias. Nos ha acompañado. Eso quería decir, que gracias por habernos acompañado. Bueno, pues nada, he procurado ceñirme a ese contenido general y, bueno, pues una obra especialmente representativa, pues me parecía interesante comentarla. A ver, aquí creo que tengo... Aquí tenemos, sí. Sí. Aldo Toledo, un placer oír a Vicente Cristóbal. Viviana Noemí Hack, buenos días, saludos desde Santa Fe. Aldo Toledo, las hipérboles que llegan a atentar contra la ejemplaridad de los santos o que rozan en lo risible, ¿se deben a una intrusión, adaptación de la retórica y de la épica paganas en estos nuevos héroes? Bueno, hay que pensar que sí, en buena parte es un deseo no solo de transmitir la verdad, sino de que esa verdad cause un impacto en quien lo lee. Y ese impacto se consigue, bueno, pues exagerando las cosas. En el fondo, ese es el origen de la mitología. O sea, muchas veces cuando la difusión de las cosas es oral y no escrita, y entonces para ponderar los mismos periodistas, que a veces no se atienen a lo que deberían atenerse, pues hacen eso, que para decir, bueno, había una manifestación de 2 millones de personas y a lo mejor, pues yo qué sé, bueno, he dicho una exageración todavía mayor. Entonces, en la retórica, esta hipérbole, esta voluntad de impacto, pues lleva a exagerar las cosas y a ver, pues eso, ver mucho más de lo que hay. Eso por una parte. Y ese es mi pensamiento originario, o sea, mi juicio más elemental sobre esto siempre ha sido ese. Pero me he dado cuenta, trabajando y ahondando más en el tema, bueno, es que es una manera como de visibilizar ese proceso oculto que se da en el interior del santo, ¿no? Del mártir, ¿no? Bueno, es que se está produciendo una victoria sobre sí mismo y es que todo eso, toda esa palabrería, toda esa parresía, toda esa libertad verbal y todo eso, pues nace de una experiencia muy particular, ¿no? Entonces, bueno, yo me mantengo, ¿no? en que hay que a veces las cosas son más ejemplares cuando son más reales y más y no hay esa exageración que lleva casi hasta la incredulidad, ¿no? Bueno, no sé si he respondido. Sí, yo creo que hay una exageración querida y retórica por parte de Prudencio, pero es que, bueno, se está hablando de una victoria muy particular, ¿no? También. Muchísimas gracias, Vicente. Liliana Pégolo, Lucano y Séneca fueron expresionistas y Prudencio los ha tenido en cuenta. Es de interés el uso del dímetro iámbico acataléctico, que es el metro ambrosiano en su signo. Prudencio lo usó en la apertura, en el final del Catemerinon. Sí, así es. O sea, Prudencio, a pesar de la novedad del mensaje, pero quiere, no, todos los poetas, o sea, los literatos, tratan de entroncar en la antigua literatura clásica, en la literatura pagana, ¿no? Haciendo los cambios oportunos, pero adueñándose de los elementos que le son válidos. En eso consiste también la encarnación del mensaje, ¿no? En algo tremendamente novedoso, sino de enraizarse en lo que ya hay. Entonces usan los metros que usaban los autores paganos y se dejan llevar por las pautas y los modelos de los autores paganos, y en concreto Séneca y Lucano, que además eran hispanos como Prudencio, pues le debían resultar muy simpáticos y tener mucha empatía con ellos, y entonces los sigue de una manera especial, los debía conocer de una manera especial. Muchas gracias, Vicente. Aquí Aldo Toledo dice, muchas gracias por su respuesta. Coincido con Liliana en la retórica de Lucano sobre la violencia, la cual sobrepasa en sangre las descripciones de batallas en la Eneida. Liliana Pégolo, totalmente de acuerdo con Aldo. Claro. Bien,
Hemos sobrepasado el tiempo que teníamos, Sí. sin embargo ha sido un verdadero placer escucharte. Creo que son temas, porque no solamente es el tema con el cual nos convocaste para tu conferencia, sino que una infinidad de temas se desprendieron a partir de tu exposición, Vicente, que darían para varios minutos más, horas y tal vez más tiempo, que lamentablemente no tenemos, aunque nos encantaría. Ha sido un verdadero placer tenerte aquí en nuestro simposio. Estas palabras de agradecimiento ya te las he dicho, pero quiero repetirlas porque es un honor y tu presencia otorga gran calidad a nuestro simposio, Vicente. Pues muchas gracias a vosotros por esta oportunidad de conexión y bueno, pues nada más, que tengamos ocasión de vernos más veces. Y espero que le haya servido de algo a quien me ha escuchado lo que he dicho. Yo creo Gracias. que ha servido y de mucho. Gracias a ti